Hola, hola, vamos a empezar. Los materiales van a ser trapillo o un hilo un poquito grueso, preferiblemente no elástico, tijeras, aguja de ganchillo, en mi caso 6,5, tiene que ser acorde a vuestro material, y estos mosquetones con arandelas. Os dejo el enlace de todo en la descripción del vídeo. Como decía, yo he utilizado este trapillo bastante grueso, pero también podéis utilizar otro tipo de material más fino, pero entonces escoger la aguja acorde. Y un bolso que tenga a ambos lados una arandela en la que podamos poner los ganchos. Cogemos uno de los ganchos, la aguja, y vamos a empezar con un nudo corredizo. Lo pasamos por la aguja y directamente vamos a empezar haciendo las cadenetas alrededor de la arandela. Paso la aguja por dentro, cojo hebra, la paso hacia adelante y hago un punto bajo. Vuelvo a pasar la aguja a través de la arandela, vuelvo a coger hebra hacia adelante y otro punto bajo, y haremos un tercero. 3 puntos bajos. Cuando tengo los 3, hago 2 cadenetas al aire, giro, cojo hebra y desde el primer punto tejemos puntos altos. Hacemos 3 puntos altos. Al llegar al final, veis que tenemos los 3 puntos y la cadeneta hace de cuarto punto. Hacemos 2 cadenetas al aire y giramos. Volvemos a coger hebra, pero esta vez no tejeremos desde el primer punto, nos vamos al segundo. Sé que suena raro, pero así es como quedará bien recto. Y en el tercer punto vamos a tejer 2. Tejo un punto alto y otro punto alto en la base del mismo punto. 2 cadenetas al aire, giro y repito. Desde el segundo punto tejo puntos altos. En realidad no estoy aumentando, lo que estoy haciendo es trasladar los puntos, pero así es como queda recto. Si no, la tira hace una ligera forma de S. Y en ese tercer punto tejo 2, acordaros. De nuevo 2 cadenetas al aire, giro y lo mismo. Desde el segundo punto tejo puntos altos y en el tercero hago 2. Vale, este es el proceso para hacer toda la asa. Hago 2 cadenetas al aire y bueno, seguiríamos haciendo exactamente lo mismo hasta tener 35 puntos altos en mi caso. Yo al final he utilizado un trapillo que en este caso es bastante grueso, cada material tendrá su grosor y su altura. Me quedan las 35 pasadas en un largo de 73 centímetros, dependerá de la altura de cada uno, esto tenéis que valorar un poco cómo de largo queréis el asa. Una vez hemos llegado al final, no he hecho cadenetas, no hago ninguna cadeneta, tal cual he terminado, voy a unir al gancho del final. Para unir al gancho, paso la arandela por la aguja, pincho directamente en la base del primer punto, cojo hebra, paso el gancho hacia el otro lado para que no se me caiga y paso este punto por el punto de mi aguja, es decir, hago puntos rasos. Desde dentro de la arandela pincho en el siguiente punto, cojo hebra y tejo otro punto raso. Ahora voy a pinchar desde fuera en el mismo punto, es decir, desde fuera de la arandela pincho en el mismo punto en el que acabo de tejer y tejo un punto raso. Digamos que estoy haciendo un zigzag hacia arriba y hacia abajo. Ahora por dentro de la arandela pincho en el siguiente punto y tejo un punto raso. Y ahora toca por fuera de la arandela
volver a tejer en el mismo punto en el que acabo de tejer y hacer otro punto raso. Y para el último y cuarto, paso por dentro de la arandela, cojo el punto del lateral y igual desde dentro de la arandela hago un punto raso. Y el último punto, desde fuera de la arandela, pincho en el mismo punto y hago un punto raso. Este hilo del final lo estiramos y lo cortamos. Sé que parece un poco lioso, pero es rápido y efectivo y se sujeta súper bien a la arandela. Podemos estirar el otro extremo y ya solo falta pulir los hilos. Como en este caso solo tenemos un cabo, cojo una aguja de ganchillo más fina y lo que hago es esconder el extremo suelto debajo de varios puntos. Si pilláis puntos que estén apretaditos, mejor. Y lo pasamos por detrás de unos cuantos puntos y cortamos. Hacemos lo mismo con el extremo del otro lado, lo pasamos por debajo de varios puntos y ya podemos cortar. Y ya tenemos el asa terminada. Y listo, ya lo podemos incorporar al bolso y podéis hacer tantas asas como queráis en tantos colores como queráis y así le sacáis más partido a un mismo bolso.